Hola mis amigos, hola y bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar Pérez, ese es mi nombre, muchas gracias por acompañarme. El día de hoy es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras, como siempre lo menciono. Y bienvenidos a una semana más, la primera semana ya prácticamente. Lo que es del nuevo libro que estudiaremos este año, que es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En realidad es la segunda semana, pero la semana pasada fue lo que es la semana de la preparación o de la introducción al libro de Mormón. Esta semana veremos lo que es del 8 de enero al 14 de enero. Como saben, estamos estudiando lo que es el manual Ven, Sígueme, de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. Les extiendo una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Esta semana veremos lo que es Primera de Nefi, del capítulo 1 al capítulo 5. El objetivo, como siempre, no es solamente brindar información, sino brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás. Siempre lo menciono. ¿Por qué? Porque de esa manera nos podemos edificar en qué, en venir a Cristo, que ese es el objetivo. Así que saludo a todos los que nos siguen, agradezco muchísimo a los que se suscriben en las clases y nos siguen cada semana, a los que le dan like, en la manito hacia arriba, o a los que le dan dislike o no me agrada el video. También yo agradezco a todo el mundo. Qué grato de verdad es poder compartir el Evangelio, edificarnos todos. Siempre leo sus comentarios, hay comentarios muy agradables. Hay también algunas preguntas que hacen, voy a tratar de responderles. De todos los lugares que nos acompañan, saludo a todos los lugares prácticamente de América Latina o de América, ¿no? ¿Verdad? Que viene a ser este continente de la lengua española. Empezamos esta clase con un versículo clave y conocido, muy conocido. Iré y haré. ¿Basado dónde? Primera de Nefi, capítulo 3, versículo 7. Iré y haré lo que el Señor ha mandado. Versículo conocidísimo para la iglesia. Si este versículo no lo conoces y tienes años en la iglesia, déjame decirte que estamos mal. Muy, muy, muy mal. Y ahí sí, con todo el cariño y el amor que tengo, déjame decirte que no estamos, sino estás mal. Porque un santo de los últimos días, que por lo menos tiene años en la iglesia, este versículo lo he escuchado cientos de veces. Versículo conocidísimo. Así que si no lo has escuchado o no lo sabías, sería bueno que hay que ponerse a analizar qué está fallando, qué está mal, o tomar más empeño en conocer las Escrituras. Porque si has crecido dentro de la iglesia, este versículo lo conoces ya de memoria. Hoy empezaremos a escudriñar el libro de Mormón y te invito a que te sumerjas en esta aventura espiritual. Si no lo conocías, pues es el momento. Este año tienes que conocer muchos versículos. Agarra y marca tus escrituras porque este año tienes que saberlo. La vez pasada, haciendo un pequeño paréntesis, leí una pregunta el año pasado en el canal de este canal, El Poder de la Enseñanza. Leí una pregunta en lo que estábamos hablando con respecto, porque ya se llegaban fiestas navideñas, la Navidad o el Año Nuevo. En el canal que tratamos el libro, el canon de el Nuevo Testamento. Y decía, hermanito, ¿por qué no visita los demás países también como los demás que hacen otros videos y visitan? ¿Por qué usted no visita? Así se decía la pregunta. Me causó gracia porque, mire, yo les voy a decir algo. Yo vivo acá en Estados Unidos, en Houston, Texas. El estado es Texas, en la ciudad de Houston. Yo trabajo acá y no vivo mal, ¿verdad? También no soy pretencioso en decirlo, pero no soy millonario, tampoco soy pobre. Se puede decir pues una clase trabajadora normal. El trabajo que tengo es como el de la mayoría de personas que viven acá. Yo tengo un horario. En el tiempo libre es donde yo preparo las clases. Toma mucho tiempo, sinceramente, preparar clases. Porque hay que leer y encima hay que meditar y pensar y ver las noticias para ver cómo se puede aplicar en la actualidad, ver más o menos los cambios que hay, tanto del mundo como en la iglesia, ¿verdad? Ese es mi estilo. El tiempo que me queda es muy poco.
Yo de esa manera yo hago las clases. Yo preparo, leo, medito, pienso, voy pensando cómo poder hacer, cuándo tocar este tema o este otro tema, o por qué tocarlo, cómo voy en la iglesia, veo los barrios, algunos barrios que conozco, cómo están. Y de acuerdo a eso y lo que leo, las noticias de la iglesia, del mundo y lo que también sale en las redes, algunas cosas, trato de poner en mi clase. Ese es mi estilo. Así lo trato yo a las clases. Ahora, sinceramente yo no sé cómo, y se los digo, cómo hacen los que viajan a diversos países. ¿Por qué? Porque lo que uno gana aquí en Estados Unidos sí te permite viajar a algunos países, pero tienes que pensar que no vas a trabajar. Ahora, y la pregunta es, ¿y de qué vas a vivir esos días? ¿Mm? Hacer turismo. Poco complicado, ¿ah? Si te puedes hacer turismo, pues harás una semana, más o menos, unos 4, 5, 6 días. Es lo normal. Más tiempo es complicado que el trabajo te lo dé. Ahora, sé que existen trabajos que pagan mucho más. Yo supongo, pues, yo lo supongo que trabajarán en esos trabajos, ¿no? Porque yo sinceramente no entiendo cómo lo hacen. Ustedes pueden preguntar a los que viven aquí en Estados Unidos si les permitirían hacer esos tours, pues, de visitar varios países con un trabajo acá. Pregúntenlo, a ver si se puede. Obvio que lo harías, pero vienes y ya no tienes trabajo, ¿eh? Así es que lo siento, pero lo que puedo dar, yo trato de dar lo más que puedo. Yo comparto un poquito lo que sé con ustedes a través de este canal. Así que tratar de viajar es un poco complicado en ese sentido. Más, obviamente que se vive pues de una economía promedio, ¿verdad? El día que sea millonario tal vez pueda visitar. Vamos a entrar a la clase y nos veremos a primero de Nefi. Los primeros capítulos, ahora sí la parte espiritual viendo, los primeros capítulos de Nefi establecen el contexto histórico y espiritual de la narración. El profeta Lei, ya les dije cómo se pronuncia, ¿verdad? El profeta Lei vive en Jerusalén con su familia en un tiempo de gran apostasía espiritual. Eso lo hemos visto en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Hace 2 años que leímos. Una vez más, el nombre es Lei, porque no lleva tilde en la I, ¿no? Así se pronuncia en español. En español se pronuncia ley, no leí, ¿verdad? No es del verbo leer, sino ley. A través de una visión y una experiencia divina, Lei es llamado por Dios para ser un profeta y advertir al pueblo de Jerusalén de su inminente pues destrucción, y al pasar esto también se le manda salir de Jerusalén. Eso es lo que veremos al comienzo de este libro, que es el libro de Primera de Nefi, o el libro de Mormón. Ahora, estos son los 5 capítulos que veremos el día de hoy. Primera de Nefi del 1 al 5. Hoy entraremos a conocer a Nefi, el gran Nefi. Dentro de la iglesia, Nefi es un héroe, ¿verdad? A muchos les agrada Nefi, a muchos les encanta Nefi, tanto así que ponen a sus hijos pues el nombre de Nefi. Cuando uno llega y escucha a alguien que se llama Nefi, pues ya se supone que es de generación de miembros, porque sus padres también son miembros para ponerle ese nombre. Son nombres que al oír rápidamente referenciamos que son de la iglesia, porque son nombres que no existen en otro lado. ¿Sabías que, y es interesante, ¿sabías que es curioso que esos nombres existen más en los latinos que en los estadounidenses? Es muy probable que en tu barrio pues haya un Nefi. Siempre hay un Nefi, un Moroni. Muy poco usan el nombre Lei, ¿verdad? No, ese nombre no. Yo conocí a un jovencito que se llamaba Lei. Pero la mayoría pues de barrios tiene un Nefi, tiene un Moroni, ¿no? ¿Verdad? Es el sueño que ponen los padres a los hijos. Buenos nombres, ¿no? Buenos nombres. Veremos los principios y promesas que se encuentran en los primeros 5 capítulos. 5 capítulos facilitos de poder leerlos. Te invito a que lo hagas, mi hermano, para que este año puedas leer tus escrituras y terminando el año digas, he leído el libro de Mormón, ¿verdad? Porque a veces no tenemos el tiempo o a veces no lo podemos hacer. Pero 5 capítulos yo creo que sí se puede. Ahora sí entramos a primero de Nefi.
capítulo 1, así está, tan igual como están en las escrituras. Miren, ahí está la diapositiva. Primero de Nefi, capítulo 1, versículo 1. En el versículo 1 habla acerca de la declaración introductoria de Nefi. La introducción de Nefi es típica, antes de entrar a la parte espiritual, es típica, vamos a ver el lenguaje, es típica de los escritos egipcios. Así empiezan los egipcios, como hablan. Así como lo ves en las escrituras, así era el lenguaje de los egipcios. Muchos preguntan si son libros del pueblo judío, ¿por qué no se parece entonces al lenguaje de la Biblia? Y la respuesta es simple, porque no está escrito por un profeta de ese estilo. O sea, no está escrito por un profeta de la Biblia o del Antiguo Testamento. Son formas, son estilos. Los estilos para las personas son muy importantes, son casi pues la esencia del Evangelio. Los que desean que se parezca el lenguaje al de la Biblia no piensan que el Evangelio se va adecuando, se va cambiando. No hay nada de malo, no hay nada de malo eso varía de acuerdo a los tiempos. Vamos a poner un ejemplo, hermano, ¿de qué está hablando? Ejemplo, vamos a poner, para que se entienda más. ¿Por qué en la actualidad las autoridades de la iglesia no hablan así? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué no hablan así? Como hablaban en la Biblia o en el libro de Mormón. ¿Por qué? Porque son estilos. Un ejemplo es hace años todos hablaban de usted. ¿Se acuerdan? Ejemplo, mi señor padre. Así decían, mi señora madre. Eran formalismos. Ahora el usted se ha eliminado prácticamente. ¿Quién habla así? Ya no se habla de esa manera, ¿no? Cuando escuchan ustedes hablar, no, mi señor padre, eso ya quiere decir una persona mayor que está hablando, porque un joven nunca va a decir así. Otro ejemplo es la famosa inclusión, que ahora quieren pues saludar con todes, ¿no? En lugar de todos. O incluir también a las mujeres en la forma de hablar. Al saludar dicen hermanos y hermanas, recalcan eso, ¿verdad? ¿Se han escuchado? Eso se hace en inglés, mi amigo, mi hermano, cariño, con todo el amor, el cariño que les tengo. Eso se hace en inglés, porque en inglés está bien, pues en español no se dice así. Según la Real Academia Española, que nos rige, ¿verdad? Que pone las normas para saber hablar o no hablar bien, para cuidar el idioma. Por eso hay una academia en el mundo hispano que tiene normas, ¿verdad? Pues no se malogra el idioma. Entonces, ¿qué dice la Real Academia? Que cuando contiene personas de ambos sexos, predomina el uso del masculino en el plural. Es decir, hermanos. Así se debe decir. Si hay hermanos y hermanas, ¿cómo se dice? Hermanos. No se dice hermanos y hermanas. Si hay doctores y doctoras, ¿qué se dice? Doctores. Predomina el uso del masculino. Así es la lengua y la norma. Por eso, pues, existen normas. Ahora, ¿por qué explico esto, hermano? ¿Y eso qué tiene que ver? Porque los primeros 3 versículos de Primera de Nefi, claramente diferenciados del resto del texto, son un recurso literario muy característico de las composiciones egipcias. Armando, no entiendo nada. Ok, pues no entiendes nada, no hay problema, no te preocupes, porque esto es para aquellos los que les encanta pues el idioma o la sintaxis, o para los eruditos del idioma o del lenguaje. Para ellos es. No es normalmente para, si no conoces mucho del idioma, tranquilo, no pasó nada. Viendo en Primera de Nefi 1:1, dice, yo, Nefi, nací de buenos padres. Conocido ese versículo también, ¿verdad? El libro de Mormón, fin de versículo, el libro de Mormón comienza con una familia. Un padre y una madre, hijos e hijas que prestan atención a la revelación de su padre profeta. Es padre profeta, es padre y profeta al mismo tiempo. ¿Qué le prestan atención? De dejar atrás sus bienes mundanos y seguir el consejo del Señor. Para muchos creer que tener un padre profeta pues es hermoso, muchos quisiéramos, ¿verdad? Y bonito, no digo que no es bonito, no digo que no es hermoso. Pero es una gran responsabilidad para el padre y para los hijos. Es mucha responsabilidad. Es igual como cuando existe un líder en la casa.
Un líder político, un líder empresario, es complicado para los hijos. Hace un tiempo yo oí en una conferencia decir, pobres los hijos del presidente de la República, por ejemplo. La meta que le deja el padre a los hijos es altísima. Pobres hijos, ¿no? Lo mismo sucede con los profetas. Deben querer que sus hijos pues sean muy espirituales. Pero a veces no sucede así. No siempre es así. Ahora, lo mismo sucede con los líderes locales, cuando los hijos no son lo que se espera. La espiritualidad, tomen nota, la espiritualidad no se hereda, no es genético. Mi papá es presidente de Estaca. Qué bueno. Felicitaciones, pero eso no indica que la esposa, que los hijos también lo serán. O van a ser súper espirituales porque el hermano es espiritual. No, la espiritualidad no se hereda, no es genético. Ahora, vamos aprendiendo que la espiritualidad se aprende y se adquiere. Ahora, los relatos del libro de Mormón están repletos de padres que buscan inculcar en sus hijos la promesa y la esperanza de Jesucristo. En el libro de Mormón vemos cómo los padres enseñaron la fe en Cristo, ¿verdad? Y la obediencia a los mandamientos de Dios, tanto a los niños que fueron obedientes desde su niñez, como a los niños que tuvieron que encontrar su camino, a veces en la misma familia. Ahora, esto es una lección para nuestros días, para nuestros hijos, para nuestras familias. Es vital el poder enseñar a nuestra generación la espiritualidad. ¿Por qué? Porque no se hereda, pues. No es fácil, pero es vital. No es simple, pero es importante. El mundo nos quiere a su lado y es complicado hacer la enseñanza a los hijos. ¿Es fácil? No lo es. Y nuestra iglesia adolece de eso. La verdad es dura, pero es la verdad. Vean los jóvenes que tienen los barrios. Es poquísima. Y si hay bastantes, viene la otra pregunta. ¿Cuántos se van a la misión? ¿Cuántos? A cuentagotas. Son poquísimos los jóvenes que perseveran y avanzan en la iglesia. Así empieza el libro de Mormón. Entonces la pregunta es, ¿será útil este libro para esta época? ¿Servirá? Desde ahí ya empieza bien el libro, ¿verdad? Desde ahí ya se pone interesante el libro. Un libro que aconseja en la crianza de los hijos. ¿Quién no quiere? Ahora, nosotros aprendemos que ser un padre exitoso o una madre exitosa es mayor que ser un general exitoso o un estadista exitoso o médico exitoso. ¿Y por qué? Porque una es la grandeza universal y eterna. La otra es efímera, pasajera. Lo repito, una es la grandeza universal y otra es la grandeza eterna. Una es efímera y pasajera y lo que buscamos nosotros es la grandeza universal y eterna. Eso es lo que buscamos. En verdad es algo maravilloso y espléndido, hermoso, nacer de buenos padres. Y es una de las cosas más tristes cuando los hijos e hijas de buenos padres son rebeldes a la fe de sus padres, cuando son descuidados e indiferentes, cuando no honran a sus padres y a sus madres, y por lo tanto fallan. Esto lo vemos a diario. Muchos creen que el nombre que yo le pongo al hijo también garantiza, no garantiza muchas veces, no lo garantiza. Eso ayuda, pero no garantiza. La mayoría de nosotros, como Nefi, nacimos de buenos padres y lo mejor que podemos ofrecer a cambio es esforzarnos por ser buenos hijos. Si sigue así la tradición, entonces el mundo mejorará, que ese es el objetivo. Tal como vemos una imagen, que es un padre pues ahí a cuestas con toda su tribu, con toda su familia. Ahora en Primera de Nefi capítulo 1 también dice, recibí alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Fin del versículo. Se sabía que Lehi era rico. Ya poco a poco te vas a ir enterando, si no lo sabías y si ya lo conocías, pues hay que saber de que Lehi era rico. Al parecer era un comerciante que comerciaba frecuentemente con comerciantes egipcios.
personas egipcias, sino de dónde pues salió toda su riqueza. No hay lógica. Tenemos que saber que de la agricultura, que era esa época, pues no iba a ser rico, y menos del pastoreo. Entonces tenía que haber sido comerciante. Lehi era un hombre educado que estaba familiarizado con el idioma egipcio, así como con su propia lengua hebrea. Al ser un hombre rico, pudo haber tenido propiedades en Jerusalén, pero definitivamente poseía algunas fuera de Jerusalén, en la tierra de su herencia. Y ahí es donde aparentemente guardaba su riqueza. Lo que estoy mencionando, hermano, ¿y eso dónde dice? Eso es lo que han hecho los estudiosos, más o menos tienen que ir eh, suponiendo, porque se menciona que era rico, entonces a qué se debe que es rico, y según la época, entonces esa es la conclusión que llega. Cuando sus 4 hijos, por ejemplo, recogieron el oro, la plata y los objetos preciosos de su padre en un intento de comprarle las planchas de bronce a Labán, ¿las obtuvieron dónde? Fuera de Jerusalén. Así dice en 1 Nefi 3:16 y el versículo 25 también lo dice. Fuera de Jerusalén. Entonces, no sabemos cuál era la ocupación de Lehi, a ciencia exacta, pero dado que hablaba en el idioma egipcio y parecía algo familiarizado con las costumbres del desierto, es lógico suponer que tenía alguna ocupación o algunas experiencias previas que utilizaban ambas habilidades. Pues. ¿Tenía mucho que enseñar? Lehi. Si hubiera sido nuestro padre, ¿sabía mucho Lehi en realidad? Por supuesto, pues tenía mucho que enseñar. Un hombre que había realizado su vida en Jerusalén, tenía mucha experiencia en los negocios, sabía. Había una influencia cultural considerable de Egipto en Jerusalén en esa época, en ese momento, y Lehi ciertamente conocía el idioma egipcio. Lehi también estaba bien versado en las cosas del espíritu, por lo tanto Nefi probablemente recibió algo de la enseñanza de su padre en el saber secular y eclesiástico pues de su papá. Y seguro estás pensando, ¿por qué no le dio toda la enseñanza entonces, hermano? ¿Por qué le dice que le dio alguna? Recibía alguna. ¿Por qué dice alguna y no le dio toda la enseñanza? ¿Por qué le dio alguna instrucción solamente? Porque no se puede. Todos los padres quisieran darle toda la enseñanza a sus hijos, pero no se puede. No hay un padre que pueda enseñar todo lo que sabe a su hijo. No se puede. Felizmente que no se puede, porque el hijo tiene que ganar su propia enseñanza o experiencia, algo que muchas veces no se hace. Así es, no hay más. Entonces, por ejemplo, hoy vemos una imagen de un padre que le está enseñando pues a su hijo la carpintería. Pero por más carpintero que sea, el hijo puede llegar a ser mejor carpintero, pero nunca le va a enseñar todo. No se puede enseñar todo. Cuanto quisiéramos, ¿verdad? Pero bueno, es parte, se puede enseñar lo principal, lo que uno recuerda, lo que uno sabe, pero con el tiempo ya el niño o la persona tiene que ir aprendiendo por sí mismo. En 1 Nefi capítulo 1 también habla acerca de, habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, no obstante, altamente favorecido del Señor todos mis días. Dice el versículo 1. Fin de ese versículo. Dijimos que Lehi no era pobre. ¿Y por qué Nefi entonces pasó aflicciones durante el curso de su vida? Porque la riqueza no garantiza que no haya aflicciones. Esto ya debe quedar claro en nosotros, ¿verdad? Eso ya lo debemos saber. Todos tenemos o vamos a tener aflicciones, debemos aprender de Nefi, que ve las aflicciones, es decir, no las niega, pero también dice que fue altamente favorecido del Señor todos sus días. Ojalá que digamos lo mismo nosotros en nuestras oraciones. ¿En qué momento entonces está describiendo Nefi esto? ¿Cuándo lo está mencionando esto? Aquí tenemos que saber que Nefi está haciendo este registro, lo que estás leyendo, lo que estamos leyendo, mucho después de su llegada a la tierra prometida. Sus escritos se parecen más a sus memorias personales que a un diario. No es un diario, sino las memorias. Debemos saber que Nefi nace o hace un diario, pero luego esto pasa por un resumen, el que hace el escritor del libro de Mormón, que es Mormón. Entonces,
Ahorita vamos a ver esto, si el libro de Nefi fue resumido, o lo tocó o no lo tocó Mormón también. Si no lo vemos en esta semana, lo vemos la próxima. Pero eso, por ahora, vamos a entender esto nada más. Ahora, tomemos nota de esto. Aparentemente Nefi comenzó a escribir en las planchas mayores de Nefi. Presta atención, de qué planchas todavía, yo lo voy a explicar después, no nos compliquemos. Nefi comenzó a escribir en las planchas mayores de Nefi poco después de llegar a las Américas o llegar a América. Eso es donde lo dice en primera de Nefi, capítulo 19, del versículo 1 al 5. Sin embargo, no comenzó a escribir en las planchas menores de Nefi, porque hay planchas mayores y planchas menores, hasta 30 años después de su salida de Jerusalén. ¿Dónde dice eso? Segunda de Nefi, capítulo 5, del 28 al 33, ahí lo menciona. Él escribió primero las planchas mayores y luego las menores. Esto es significativo porque no se incluyen detalles innecesarios de los asuntos diarios. No obstante, Nefi describe las experiencias y revelaciones espirituales con notable detalle. Entonces, de repente esto es medio confundido o confuso, pero por ahora anda prestando atención de lo que cuando lo está escribiendo Nefi, no lo está escribiendo en este momento, sino ya pasaron unos años, 30 años ya pasaron, y él está escribiendo lo que ha sucedido, está haciendo un resumen de todo lo que ha acontecido, y también tenemos que saber que hay planchas mayores y planchas menores, luego lo veremos más adelante. En el versículo 2 dice, hago la relación en el lenguaje de mi padre que se compone en la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Fin del versículo. Este pasaje ha generado bastante controversia entre los eruditos del Libro de Mormón que están tratando de determinar el lenguaje pues, que Nefi usó para registrar su historia. La enseñanza tradicional es que el Libro de Mormón fue escrito en egipcio reformado, una escritura que utilizaba símbolos capaces de transmitir conceptos complejos en mucho menos espacio que el hebreo. Eso tenemos que saberlo. Las planchas estaban escritas en egipcio reformado, una escritura pues que usaba mucho símbolo, capaces pues de transmitir conceptos complejos en mucho menos espacio. El término egipcio reformado proviene de la descripción que hace Moroni en Mormón 9:32. ¿Dónde dice eso? Ahí está la flechita en la parte inferior. Si buscas tus escrituras, ahí está. En Mormón 9:32 lo menciona que escribió en egipcio reformado. Versículo 32 dice así, lo voy a leer. He aquí, hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llaman egipcio reformado, y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Fin del versículo que he leído, que es Mormón 9:32. El lenguaje de la época de Moroni era considerablemente diferente al de la época de Nefi, por los años ya que había pasado. Estamos hablando que desde Nefi hasta Moroni más o menos 1000 años habían pasado. Ahora, Moroni admite en ese versículo que había sido transmitido y alterado por ellos, según su manera de hablar. ¿Por qué cambiar entonces el idioma? Porque se tenía que escribir en planchas, tal como lo vemos ahí escribiendo pues, a Moroni. No había pergaminos, había planchas y los profetas tenían que escribir en planchas de metal. Escribir al detalle es complicado, ¿verdad? Es diferente que escribir pues, en pergaminos. Tienes que usar un idioma más simple, más fácil. Un lingüista de la lengua, es decir, alguien que conoce el idioma, versado en la ciencia del lenguaje, sabe que las lenguas pueden transformarse rápidamente, especialmente a lo largo de cientos o miles de años. Nefi no nombra el idioma que usó. Dice que era el idioma de su padre, pero no lo menciona qué idioma usó. Ahora, los profetas del Libro de Mormón no tenían motivo para aprender caracteres egipcios. Solo más tarde, cuando los historiadores se vieron limitados por el espacio, vieron la ventaja de seguir escribiendo en egipcio. Entonces, todos los que escribieron no lo escribieron en
en egipcio reformado. ¿Por qué? Porque las planchas eran grandes, eran bastantes escritos. Entonces, ¿qué es lo que hace Moroni y qué es lo que hace Mormón? Lo hace en egipcio reformado y de esa manera hace su compilación, hace el resumen. ¿Por qué? Porque estaba prácticamente en simbolismos. De esa manera, pues ya se convierte en algo más pequeño, algo que era mucho más grande. En conclusión, ¿cuál fue el lenguaje utilizado por los escritores del Libro de Mormón? La traducción del idioma que hizo José Smith es usando también el poder del espíritu. Esto hay que tenerlo claro, no lo hizo solo por traducir por inteligencia, que no la tenía. A veces, y esto a veces cuando digo que no tenía inteligencia José Smith, yo entiendo. Hay mucha gente que le tiene mucho odio a José Smith y hay mucha gente que le tiene mucho amor a José Smith. Odio, ¿por qué? Porque los que no creen pues, en José Smith creen que era un visionario, etcétera, un engañador. Y los que creen en José Smith lo aman y lo quieren tanto que a veces escuchar que no era una persona que tenía mucha educación o inteligencia, como que no les gusta. Hermano, eso no diga. Y hay que decirlo, o sea, no nos sintamos mal. No nos sintamos mal que Jesús fue un carpintero, porque lo fue. O sea, yo no me voy a sentir mal por eso, por sus orígenes. Yo no me voy a sentir mal que Jesús, nadie le instruyó, fue un ignorante, pero luego él, obviamente, por el Espíritu, por ser pues, el Hijo de Dios, fue adquiriendo toda su sabiduría y se convirtió en un sabio, en el hombre más sabio, pues no, un Dios. José Smith no tenía mucha educación. Emma Smith sí lo tenía. José Smith no conocía mucho el mundo, era un jovencito. Entonces, traducir el Libro de Mormón por eso es muy complicado por su inteligencia, porque no lo tenía. Entonces, ¿cómo lo hace? Por el Espíritu, por el poder del Espíritu y obviamente él recibe el mandato. El espíritu que era dado en ese momento, hay muchas fuentes que dicen que, por ejemplo, una vez que traducía, José Smith no volvía atrás, sino que él continuaba. Es decir, no pedía o preguntaba en qué me quedé, sino que avanzaba nomás. Una pregunta, ¿por qué tuvo que mencionarla José Smith si él estaba creando el Libro de Mormón? Lo hubiese omitido. Pero si las planchas lo decían, José tenía que basarse en lo que decía y traducir lo que decía. Esto es para los que critican. O sea, a lo que me estoy refiriendo es, ¿por qué José Smith menciona el idioma? ¿Para qué? ¿Verdad? Porque aquí dice en lo que estamos leyendo, Nefi dice que lo escribe en el idioma, el egipcio reformado. ¿Por qué lo tiene que mencionar? Si él está inventando el libro, como dicen los que critican. ¿Por qué? Prácticamente José Smith, si estuviera inventando el libro, pues lo hubiera omitido, ¿no? Pero no lo está creando el libro José Smith, él está traduciendo. Entonces las planchas decían eso, ¿qué tenía que hacer José Smith? Pues traducir lo que decía. Hay otra manera. Espero que me entiendan esto, que parece una confusión. Ahora, ¿no hubiese sido mejor empezar con la historia de Lehi? También nos podemos hacer la pregunta, ¿verdad? Ya que él es el profeta. Los eruditos de las escrituras, del Libro de Mormón, de la iglesia, los eruditos, mencionan que las planchas contenían en realidad la historia de Lehi y muchos acontecimientos más. Pero si conoces la historia de la traducción, sabes que se perdieron 116 páginas. ¿Cuándo, hermano? Al inicio de la traducción. Dicen que es muy probable que allí estaba la vida de Lehi, pero yo creo que hubo mucho más, porque en 116 páginas, sinceramente no creo que solo se hable de Lehi, ¿verdad? Había muchas más cosas. Ahora, en Primera de Nefi, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice el primer año del reinado de Sedequías, lo que se está marcando ahorita. Fin del versículo. Lehi y su familia aparentemente huyeron de Jerusalén en el primer año del reinado de Sedequías. ¿Quién es Sedequías? Rey de Judá, según la Biblia, en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 11.
menciona, y los que sabemos, los que hemos estudiado ya el Antiguo Testamento, menciona que Sedequías tenía 21 años cuando Nabucodonosor, el líder del imperio babilónico, lo nombró rey sobre el reino de Judá. Sin embargo, la fecha exacta de la ascensión de Sedequías al trono no se menciona en la Biblia, aunque casi todos los eruditos están de acuerdo en que debe haber sido dentro de unos pocos años del 600 años antes de Cristo. Aunque Ley y su familia abandonaron Jerusalén, poco después de esto, Jerusalén no fue sitiada por los babilonios durante otros 9 años. Y sucedió que a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vino con todo su ejército contra Jerusalén y acampó contra ella y edificó fortalezas alrededor de ella. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. ¿Dónde dice eso? Jeremías capítulo 52, versículos del 4 al 5. Para que tú tengas una idea, puedes recurrir a tus escrituras y estoy leyendo eso. Hago un alto para los que muchos pasan desapercibidos, para los que dicen que José Smith creó el libro de Mormón. Veamos, saber esta parte de la historia judía es complicada. O mencionar a Sedequías, es decir, saber que el pueblo judío pasaba por problemas de invasión y la gente estaba esparcida, realmente tienes que saber la historia judía, conocer muy bien las escrituras. Pero es en ese momento que el libro de Mormón empieza. Para ello tienes que pensar muy bien la historia judía. La pregunta es, ¿sabía la historia judía José Smith? Estamos hablando de 1830. ¿Cómo lo supo José Smith? Sabiendo que a las justas tenía algo de educación. Dificilísimo que lo sepa. Entonces, esto es un punto para saber que el libro de Mormón es verdadero, porque es difícil que lo haya inventado. En el versículo 4 también menciona que vinieron muchos profetas, dice el versículo 4. Fin del versículo. También nos dice que a Jerusalén llegaron muchos profetas, así lo menciona el Antiguo Testamento. Todos los profetas que llegaron era para exhortar al pueblo judío que se arrepienta. Profetizaron específicamente sobre la destrucción de Jerusalén. ¿Les hicieron caso? No. Por eso ya vemos lo que sucedió. Esto tendría que saberlo muy bien un historiador, y José Smith no calificaba para ese puesto. Hermano, no diga eso. Bueno, que es mejor, es bueno saberlo. Era muy poco letrado. No tenía el suficiente conocimiento de historia del pueblo judío. Entonces, ¿cómo inventa esta historia? Es complicado, no lo puede hacer. José Smith no calificaba para el puesto de historiador. Esto prueba que el libro de Mormón es traducción. Por lo tanto, es verdadero. Eso es lo bonito del Evangelio. Ahora, en 1 de Nefi, capítulo 1, versículo 5, dice, Ley oró al Señor, sí, con todo su corazón, a favor de su pueblo. Fin del versículo. Es digno de mención que la respuesta de Ley a la oración se produjo después de que oró con todo su corazón. Después, a favor de su pueblo. Este es un buen ejemplo de una pequeña perla de verdad que a menudo se encuentra en el libro de Mormón. Un secreto para obtener respuesta a las oraciones es orar, incluso con todo tu corazón. Pero orar por el pueblo, siempre hay respuestas, siempre va a haber respuestas. Orar por el prójimo, siempre va a haber respuestas. No lo olvides, el amor al prójimo es importante y vital. En el versículo 7 dice que Ley es dominado por el Espíritu. Las experiencias espirituales intensas a menudo tienen el efecto de agotar, de cansar la fuerza física. Este parece ser el caso de Ley. Muchos líderes, después de hacer los trabajos espirituales, resultan estar muy cansados. Un hermano que está al servicio espiritual mucho tiempo se siente cansado. Los misioneros, cuando supuestamente trabajan, se cansan, porque lo espiritual, aunque no se crea, cansa. Mientras está dominado por el espíritu, es decir, sin fuerzas, Ley, me refiero a Ley, es decir, sin poder rehusarse, como hombre natural, el espíritu fue
al Espíritu, fue arrebatado y luego vio innumerables ángeles. Una visión grande, al contemplar hermosa visión, ve descender a uno en medio del cielo. ¿Quién pudo ser? El Salvador era el único. ¿Por qué se dice que es Jesucristo, en este caso Jehová? Porque tiene que ver con el siguiente versículo, ya que había otros 12 apóstoles que los seguían. ¿Era importante que Lehi reciba una visita celestial? ¿Qué se le mandaría hacer a Lehi? Que salga de Jerusalén. Un hombre con posesiones, muy difícil, y que vaya a América, un continente que ni se imaginaba que existiera. Era un profeta que tenía que hacer un gran trabajo, aperturar un continente. ¿Te imaginas si recibes ese mandamiento, ese llamamiento? Bueno, mi querido amigo, mi querida hermano, voy a usar mi apellido, pues hermano Pérez, usted ha sido llamado para ir a abrir el continente de Saturno. ¿Te imaginas? ¿Qué conozco de Saturno? Nada. ¿Te imaginas? Lo mismo, te imaginas a Lehi con su familia. Sí. Bueno, pues, hora de empacar. No, disculpe, no vas a empacar nada. No, lo mínimo, lo necesario, el resto se queda. ¿Y donde yo voy a ir va a haber las mismas comodidades? No va a haber las mismas doras. Doras le llaman a la pues licuadora, la aspiradora, todo, ¿no? Todo el menaje. No va a haber nada. ¿Cómo te sentirías? Difícil, ¿verdad? Primera de Nefi, capítulo 1, el versículo 11, dice, vino el primero y le dio un libro, dice el versículo 11. Los libros que se muestran a los profetas en visión generalmente contienen mensajes de fatalidad para los malvados. Lehi tuvo suerte de que solo tuvo que leer el libro, no se lo comió. Pero como ya hemos visto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, recordamos que a Ezequiel y a Juan el revelador, el que escribió Apocalipsis, se les pidió que comieran los libros que se le mostraron en visión. ¿Dónde dice eso? Ezequiel capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 3, también en el Apocalipsis capítulo 10 lo menciona. Ahora, ¿qué decía el libro? ¿Qué decía? El contenido del libro incluía la maldad de los judíos, su destrucción inminente, incluida la muerte por espada, el cautiverio babilónico, la venida del Mesías y la redención de los mundos. Eso dice en el versículo 19. Lehi tenía que recibir una visión porque tenía que ir a profetizar al pueblo de Jerusalén, tenía que ir a predicar. En el versículo 16 que se acaba de marcar, dice, ha escrito muchas cosas que vio en visiones y en sueños. Fin del versículo. Esto deja claro que Nefi está compendiando, está resumiendo el registro de su padre. Muchas de las visiones y profecías de Lehi probablemente se habían registrado en el libro de Lehi, que se perdió con las 116 páginas. Si no sabías que se perdieron 116 páginas, porque tienes poco tiempo en la iglesia, bueno, te invito pues que leas Doctrina y Convenio sección 10 y un poco de la historia de la iglesia para que sepas eso. Nefi no tiene espacio en sus planchas para reescribir todo lo de su padre. Ahora, esto nos ayuda a distinguir en Primera de Nefi y Segunda de Nefi. Primera de Nefi es un resumen del registro de Lehi con muchas adiciones personales de Nefi. Y Segunda de Nefi, el segundo libro de Nefi, es el registro del propio Nefi. No es difícil, pero estas explicaciones de las planchas, ¿crees que José Smith las hubiese inventado? Medio complicado suena todo esto. Imagínate haber inventado todo eso José Smith. Esto demuestra que obviamente el libro de Mormón fue traducido. No, ya todo esto marea y José Smith no lo hubiera hecho. En el versículo 20 menciona que los judíos se irritaron contra él y procuraron también quitarle la vida, dice el versículo 20. Lehi fue solo uno de los cientos de profetas que fueron rechazados en Jerusalén. Tenemos que saber eso. La historia judía de rechazar a los profetas provocó la conocida declaración del Salvador, donde en Mateo capítulo 23, versículo 27, que dice así, lo voy a leer. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus gallinas debajo de sus alas, y no quisisteis? Fin del versículo. Para entender por qué el pueblo amenazó la vida de Lehi cuando profetizó acerca de la inminente destrucción de Jerusalén, podría ser necesario revisar brevemente la situación histórica en esa zona alrededor del año 600 a.C. Cuando el registro del Libro de Mormón comienza en Jerusalén alrededor del año 600 a.C., a esa edad, o a esa fecha, perdón, empieza la historia. Hagamos un resumen de cómo era el acontecimiento de ese entonces. El reino de Judá es un estado vasallo, que es decir, que Babilonia lo manda, está encima de Judá, y está gobernado por un rey títere, Judá. Un rey títere de 21 años. ¿Quién? Sedequías. Las grandes potencias militares y económicas en el cercano oriente en ese momento son, por ejemplo, Babilonia, que pocos años antes había derrotado a los egipcios en la batalla de Carquemis y se había ganado así el derecho a controlar el pequeño reino de Judá, el reino del sur le llamaban también, situado entre estas dos grandes potencias. Pero Babilonia no había destruido todavía Jerusalén, todavía. Entonces existía Babilonia. ¿Quién más? Egipto. ¿Qué era Egipto? Había superado pues la cima de su poder militar, pero todavía tenía una gran influencia cultural y económica. ¿Y quién más? Asiria, que había conquistado el reino de Israel, el reino del norte, ¿recuerda? Cuando se le llevó todo el reino del norte, alrededor del año 722 a.C., y estaba esperando pues nuevas oportunidades de conquista. Ahora, sin embargo, estoy haciendo un resumen de la historia en ese tiempo, cuando empieza el Libro de Mormón. Sedequías no quiere que su reino esté bajo el control de Babilonia. Él y algunos de sus asesores están considerando formar una alianza con Egipto, en un intento de deshacerse del yugo babilónico. Entonces dice, nos unimos con los egipcios, y de esa manera ellos nos ayudan y dejamos de pertenecer a Babilonia. Lo botamos a Babilonia. Pero Jeremías y los otros profetas del Señor les advierten contra la alianza. Hey, no hagan eso, no les va a ir bien. Sin embargo, la posición de los profetas no es popular, pues entre los líderes políticos y económicos de Judá. De ahí que el profeta Jeremías sea perseguido y frecuentemente encarcelado. Lehi es advertido por el Señor de huir de Jerusalén para escapar de la destrucción que, según los profetas, seguramente resultará de una alianza con Egipto. Ese fue el motivo. Por eso fue destruido Jerusalén, porque Babilonia se entera que estaban haciendo tratos con los egipcios. Entonces ya lo destruye. En el versículo 20 dice, las entrañables misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que Él ha escogido. Fin del versículo. ¿Alguna vez has sentido las misericordias de Dios en tu vida? Es uno de los sentimientos más cálidos que el hombre puede sentir. Las tiernas misericordias del Señor son reales y que no ocurren al azar o simplemente por coincidencia. A menudo, el momento en que el Señor manifiesta sus tiernas misericordias nos ayuda a discernirlas y reconocerlas. ¿Cuál es el objetivo del Libro de Mormón? El versículo 20 lo dice. Márcalo. ¿Sí? ¿Cuál, hermano? El objetivo es... ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es? Mostrar las entrañables misericordias del Señor. Ese es el objetivo, para eso tenemos escrituras. Ese es el objetivo del Libro de Mormón. Versículo 20, tienes que marcarlo, grábatelo. Cuando te preguntan cuál es el objetivo del Libro de Mormón, ahí está. Mostrar las entrañables misericordias del Señor. Ese es el objetivo, para eso tenemos escrituras. ¿Qué son las entrañables misericordias? Son las sumamente personales e individualizadas bendiciones. Son la fortaleza, la protección, la seguridad, la guía, amorosa bondad, consuelo, apoyo y dones espirituales que recibimos del Señor Jesucristo. Por causa de Él, pues, y por medio de Él. Eso es lo que lograrás al estudiar el Libro de Mormón. ¿Crees eso? ¿Crees tú que lo pudo inventar José Smith? El capítulo 2 dice, en los versículos 1 y 2, bendito eres tú, Lehi, porque has sido fiel. Bendito eres tú, Lehi, porque has sido
fiel. En estos versículos, el Señor reconoce el sacrificio de Ley al predicar el Evangelio a los habitantes de Jerusalén. Tengamos en cuenta que el Señor le dio el mandamiento de sacar a su familia de Jerusalén. El propósito es conservarla. Después de que Ley hubiera sido fiel en la predicación de la palabra, muchos se hacen la pregunta: ¿por qué se le bendijo a Ley? ¿Por qué Ley es bendecido? Porque era obediente, obviamente. Porque hace lo que el Señor le dice. La obediencia tiene resultados. Aprendemos entonces que la bendición viene después del sacrificio, así como el testimonio viene después de la prueba de nuestra fe. El versículo 4 dice que salió para el desierto, abandonó su casa y la tierra de su herencia y su oro y su plata y sus objetos preciosos. Fin del versículo. La cronología del libro de Mormón hasta la venida de Cristo se basa enteramente en este evento, siendo descrito por los profetas del libro de Mormón como 600 años antes de la venida del Mesías en la carne. Entonces sabemos que el libro de Mormón empieza 600 años antes de Cristo. Este versículo sugiere cuán rico era Ley. No era pobre, tenía dinero, era acaudalado. Hace unos años en la misión un compañero estaba triste por haber ido a la misión, les comento. Y un misionero le leyó este versículo, lo leyó en voz alta y le dijo: ¿es usted más rico que Ley? Cuénteme, ¿qué tiene?, le dijo. ¿Qué cosas materiales ha dejado? ¿De dónde ha vivido usted? ¿Dónde ha vivido? ¿Qué riquezas ha dejado? Nos dio risa, pero cuánta razón tenía también el misionero. Muchas veces creemos que hemos abandonado mucho por el Evangelio, pero creo que Ley nos gana. Cuando los babilonios saquearon Jerusalén, destruyeron o llevaron cautivos específicamente a los ricos y a los príncipes. Y Nabucodonosor, que era el gobernante, se llevó a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, dice. Y a todos los artesanos y herreros no quedó ninguno, excepto los más pobres del pueblo de la tierra. ¿Dónde dice eso? Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 14. Aunque muchos de los ricos fueron preservados y llevados cautivos, Ley tuvo la bendición de salir antes, de poder salir antes. Ahora, no hay indicios de que Ley, Saría o Nefi tuvieran algún problema para dejar atrás las riquezas del mundo. Eso no hay problema. ¿Haríamos lo mismo nosotros, abandonar lo que con tanto esfuerzo hemos logrado? Muchos jóvenes no quieren ir a la misión por eso, ¿sabías? Muchos adultos no quieren predicar el Evangelio por eso, ¿sabías? Muchos adultos no quieren predicar el Evangelio por eso, porque no quieren dejar por un tiempo sus posesiones. ¿Sabías que los apóstoles hacen eso? Adiós negocios o profesiones y a dedicarse al Evangelio de por vida. ¿Fácil o difícil? ¿Qué opinas? Hace años un misionero se quejaba, les cuento otra historia. Hace años un misionero se quejaba de su cama, donde dormía obviamente, porque era de madera, y las camas de madera pues con el tiempo los tornillos se aflojan y se vencen, y el misionero se quejaba. Hasta que su líder de zona le dijo: Elder, ¿de verdad que se está quejando de una cama donde el colchón está buenísimo y la cama también, tan solo por los tornillos? El elder lo miró, el que le estaba llamando la atención lo miró y le dijo: ¿tenía este tipo de cama usted en su casa? Cuento esto, que parece broma o a veces triste, porque muchos, pero muchos, nos encanta lo que tenemos y nos rehusamos a dejarlo. Ahora ponte en el lugar de la familia de Ley. Veremos qué dijeron sus hijos, porque el concepto de dejar el hogar y las riquezas sí molestó a Lamán y Lemuel, como se registra en el versículo 11. Eso sí molestó, ¿eh? ¿Te has puesto a pensar de toda la familia de Ley con quién te identificas? Sin importar el sexo. ¿Con quién de todos te identificas? ¿Con Ley? ¿Con Saría? ¿Con Nefi? ¿Con Sam? ¿Con Lamán? ¿Con Lemuel? ¿Con quién te identificas? El versículo 5 nos dice quiénes componen a la familia de Ley. Es bueno saber que Lamán y Lemuel eran nombres árabes y que Nefe y Sam eran nombres egipcios. Es ahí donde nos enteramos un poco de que la sabiduría o el conocimiento o la riqueza de Ley no era poca.
porque tenía conocimiento de ambos países o ambos lugares. La familia de Lehi recorre 3 días de camino y deciden descansar porque ya están saliendo de Jerusalén, y en el versículo 7 nos dice que Lehi erige un altar y presenta una ofrenda al Señor. Al ofrecer una ofrenda uno se pregunta, porque hay que preguntarnos, ¿verdad? ¿Lehi podía hacer eso? ¿Podía hacer una ofrenda? Parece sencillo que ofrezca una ofrenda, y lo es, pero cualquiera no lo podía hacer. Lo podían hacer los que pertenecían a la tribu de Leví, es decir, los levíticos, y Lehi no lo era. Lehi era de la tribu de Manasés, dice en Almas capítulo 10, versículo 3. Por lo tanto, nos queda suponer, porque no hay más indicios, ¿qué? Que Lehi tenía el sacerdocio de Melquisedec, y al tener este sacerdocio, obvio que podía hacer sacrificios de animales. Ahora, esto más o menos fue el viaje de Lehi. En el lado izquierdo puedes ver el recorrido que hizo Lehi y su familia, todos esos puntitos blancos. Y en el lado derecho puedes ver los países que lo componen en la actualidad, que viene a ser Arabia Saudita y Yemen. Todo ese recorrido. Luego Lehi, al contemplar los valles donde han llegado, hace la comparación con sus hijos Lamán y Lemuel. Es decir, vamos conociendo a sus hijos mayores. Lehi estaba preocupado por sus hijos. Lehi, ¿por qué hace esa comparación? ¿Por qué? En el versículo 11 nos dice, el que está marcado, la causa de la dureza de cerviz de Lamán y Lemuel. No me van a decir que no diríamos lo mismo nosotros, si nuestro padre hubiese sido Lehi. Unos dirían, mi televisión, mis novelas, mi teléfono, mi cable para ver mis películas, mi aire acondicionado, mis muebles. Otros dirían mis zapatos, mi ropa, etc. Yo no voy a dejar todo eso por seguirte, papá. Si tenemos esos pensamientos, que quizás sean normales, Nefi nos dice que Lamán y Lemuel eran así porque no conocían la manera de proceder de Dios. Eso lo dice en el versículo 12. Ese es el sufrimiento de un padre por sus hijos. Ese es el reflejo de un padre de ahora cuando ve que sus hijos no son espirituales. Duele en el alma. He oído decir a muchos, duele verlos que se van por otros caminos. ¿Cómo eran Lamán y Lemuel? Eran tercos, eran duros de cerviz, dice el versículo 11. Duros de cerviz. Eran codiciosos, ávaros, amaban el dinero. Se arrepintieron del tesoro que habían dejado atrás. Dos cosas. Lo tercero, no tenían fe. Estaban seguros de que perecerían en el desierto, dice el versículo 11. Ahora también el problema es su ignorancia. No conocían los tratos de Dios, dice el versículo 12. Y rechazaron su palabra a través de los profetas, dice el versículo 13. 5 cosas. Finalmente, su debilidad ante la presencia de las manifestaciones del Espíritu del Señor, dice el versículo 14. 6 cosas. ¿Nos parecemos o no? Esperemos que no. Siempre hay esperanza, todavía se puede cambiar. Los duros de cerviz son los que nos cuesta reconocer a Dios. Esos son los duros de cerviz. ¿Quiénes son? Los que nos cuesta reconocer a Dios. Nos cuesta rodearnos. Los que no queremos mirar hacia arriba. Si te has dado cuenta, he estado hablando y voy a seguir hablando de aquellos que hablan contra la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando dicen que el libro de Mormón no es verdadero y que la iglesia no es verdadera, la mayoría ya no creen en Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? Han perdido el amor a Dios. Reconocer a Dios es vital, no dejemos que pase eso. Hablan en contra, pero no dicen que dejaron de creer en Dios. Eso no lo dicen, lo ocultan. Todos los que critican a la iglesia, que hablan mal del profeta, de los profetas, hablan mal del libro de Mormón, etc. Muy bien, su opinión. Pero no dicen que ya no creen en Dios.
Eso lo oculta. Es curioso, ¿eh? Siempre nosotros debemos reconocer a Dios, mis amigos. Al igual que Lamán y Lemuel, a veces nosotros también fallamos en comprender los tratos de nuestro Dios en nuestras vidas y nuestros tiempos. Es normal. Los hijos no creen que Jerusalén será destruida. Lamán y Lemuel no lo creen. Esto es un chiste. Como si Jerusalén fuese un gran país, ¿verdad? Una potencia. Ya estaba invadido solo a la orden de que lo eliminen. ¿Acaso no había sido destruido el reino del norte? Pero Lamán y Lemuel no creen. Se quejan de que por qué salimos de Jerusalén con sus antepasados, como sus antepasados se quejaron. Igualito Lamán y Lemuel se queja. ¿Se acuerdan? ¿Sus antepasados quiénes fueron? Los egipcios, los judíos, pues que salieron de Egipto y que decían, ¿por qué salimos de Egipto? Igualito se queja. ¿Qué tengo que hacer para conocer los tratos de Dios o su proceder entonces? Leer las Escrituras y aplicarlas. Nadie dice que no vamos a tener motivos para estar amargados, pero a pesar de ello debemos vivir sin amargura. ¿Qué quiso Ley al ver que sus hijos muestran rebeldía? ¿Qué hacer cuando vemos lo mismo en nuestros hogares? Un gran consejo de Ley nos da Ley en el versículo 14. Ley no agarra un palo y los golpea, sino que usa una forma más grande. Hablarles con poder del Espíritu. Tal es así que temblaron. Lamán y Lemuel tuvieron muchas señales del poder del Espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste así? ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos o tu familia sintieron que les hablabas por el Espíritu? A veces nos da ganas de agarrarlos a palos a los hijos, ¿verdad? Pero será la forma correcta. Hace tiempo en una mañana que caminaba, salía un jovencito de la iglesia, corriendo. O sea, él pertenecía de la iglesia, pero él salía corriendo de su casa y atrás su mamá con un palo de escoba porque no quería ir a seminario. A mí me causó gracia. La pobre hermana dijo, hermano, no quiere ir a seminario. Tengo que agarrarlos a palos y a palos, a gritos. Es la única manera. A mí me causó gracia. ¿Será la única manera? Creo que lo he contado una vez hace tiempo. Hace tiempo yo fui a ver una clase de seminario y vi a un jovencito con la camisa abierta, enseñando su pecho, así como grande, pues no, un jovencito 15, 16 años. Y en medio de su pecho se había tatuado un corazón, así como lo escuchas. Y en medio colgaba un hilo y había puesto la foto de una jovencita. El joven tenía pues 15, 16 años. Lo curioso no fue eso, sino que su mamá era la maestra. ¿Te imaginas? La pobre hermana con lágrimas en los ojos me dijo, no sé qué hacer, hermano. Le hablo y le hablo, le he rogado, le he gritado, le he castigado, ya no sé qué más hacer. Para dar respuesta a lo que haríamos, veamos el versículo 15. En plena emoción de la historia, Nefi comenta, el versículo 14. Es en el versículo 14, obviamente, donde vemos que dice en el versículo 14, mi padre les habló en el valle de Lemuel con poder, pues estaba lleno del Espíritu, al grado de que sus cuerpos temblaron delante de él. ¿No sabes qué hacer? Bueno, ahí está la respuesta, mi amigo. Hablarle con el Espíritu, con el poder. No hay otra manera. Ahora, en el versículo 15, mira, estamos viendo una hermosa historia, una en plena emoción de la historia que Nefi comenta, pues que su papá les habla con poder, pero mira lo que dice el versículo 15, parece que se sale de contexto. ¿Qué es lo que dice? Y vivía mi padre en una tienda. Y uno se pregunta, Nefi, hey, Nefi, ¿qué tiene que ver que tu padre vive en una tienda? ¿En qué más va a vivir? Eso me dirían mis hijas. ¿En qué más va a vivir, pues, papá? Ahí está la tienda. Y llegó de tomarle foto. No, bueno, es una recreación. Están en el desierto. ¿En qué más van a vivir en esa época? Vamos, Nefi, no pierdas espacio pues escribiendo eso. Así que vamos a borrar ese versículo. ¿Les parece? Porque no aplica. ¿Qué opina?
O espere, analizándolo bien, ¿qué podemos aprender? Pensemos, Nefi nos dice que su padre al ver a sus hijos rebeldes les habla con poder del espíritu y los hace temblar. Y luego Nefi nos dice que su padre vivía en una tienda. Ahora ya vamos entendiendo. Es decir, que el espíritu puede venir o estar presente en una tienda. Por eso he puesto la imagen. No importa dónde vivamos, el espíritu puede estar presente. ¿Eso indica que el espíritu no se presenta solamente en el templo o casas bonitas? No. Una vez más te lo digo, no. Mi hermano, no importa dónde vivas. El espíritu te acompañará siempre y cuando puedas ser digno y tengas la fe suficiente. Olvídate del lugar o de cómo es tu casa. A esa hermana que vive quizás en un cuarto, en una habitación pequeña, que vive quizás en una chocita, en una pequeña casita que se cae. Sí, mi hermano, el Espíritu te puede acompañar en ese lugar. Para mí es uno de los versículos más hermosos y más cortos. Grábatelo. Y vivía mi padre en una tienda. Primera de Nefi, capítulo 2, versículo 15. Un gran versículo con muchísimo significado. Nefi, al narrar la historia, lo hace como era de costumbre de los judíos, siempre por orden, es decir, primero los padres y luego los hermanos mayores. Nefi era el hermano menor, así que Nefi, al ver que sus hermanos mayores han optado por esa decisión, él tiene que tomar la suya. Y hace lo que se debería hacer, siempre cuando hay dificultades o dudas. Lo dice el versículo 16. Hay algo que se caracteriza a una persona para que conozca a Dios, para que tenga fe, para que sepa la verdad. ¿Cuál es? Teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios. Una persona progresa más si tiene los deseos de conocer a Dios, si de verdad quiere entender a Dios. Una vez que tuvo Nefi esos deseos, él clama a Dios para saber lo que decía su padre, para saber si lo sigue o no. Nefi quería saber la verdad por él mismo. Esa es la respuesta. Pedir a Dios. Siempre nos han aconsejado eso. Pedir a Dios. Nefi no siguió a su padre con fe ciega. Pidió ayuda al Señor y fue necesario que su corazón se ablandara. Así había obtenido un testimonio para sí mismo que le ayudó a no rebelarse como sus hermanos. En nuestros momentos de rebelión debemos seguir el ejemplo de Nefi y pedirle al Señor que ablande nuestro corazón. ¿Tienes dudas? Pide a Dios. Nefi quizás se preguntó, ¿y si mi viejo se ha enloquecido? Nos ha pedido dejar todo y salir al desierto. Nefi buscó su propia visión y el resultado fue que su corazón se ablandó. Una vez que él tuvo la respuesta, Leí ya no estaba solo, sino que también tenía de aliado a Nefi. Eso es importante. Nefi, no contento con eso, le cuenta a su hermano San y él le cree a Nefi. Ahora son los dos hijos que están a favor de Leí. Nefi es bendecido porque ha buscado diligentemente con humildad de corazón, dice el versículo 19. Recuerda esto, mi amigo, mi hermano. Algún día el Señor te dirá lo mismo. Hubo momentos críticos en tu vida. Hubo momentos difíciles. Hubo momentos de mucho llanto y dolor. Pero bendito eres porque permaneciste, porque me buscaste con humildad de corazón. De nosotros depende que busquemos y sigamos. Nefi luego nos dice que las bendiciones son condicionales. Si guardas los mandamientos, dice el versículo 20, entonces prosperaréis. Y la promesa es buena, porque es una tierra escogida sobre todas las demás. Ahora el Señor es claro, así como siguen tus hermanos, entonces pasarás tú a ser el líder, dice el versículo 22. Tú que eres el hermano menor, tienes que liderar. El versículo 24 nos dice también que el Señor advierte que si la posteridad de Nefi se revela, entonces los descendientes de Lamán y Lemuel serán un azote. Y más adelante veremos que eso se cumplió. Vamos a entrar al capítulo 3. Nefi había tenido una revelación, así dice el versículo 1 que está marcado. No da muchos detalles de su experiencia que tuvo y nos enseña que
y nos enseña que las experiencias religiosas son para uno y debemos tener cuidado a quién y cuándo lo contamos. Nefi ahora era otro, ahora él sabía por sí mismo lo que su padre decía, pero ¿por qué recibe revelación? Porque tiene que ser preparado para misiones. Todas las revelaciones son preparaciones para algo. ¿Te imaginas la cara de Ley al ver la cara de Nefi cuando la cara de Nefi que ha hablado con el Señor? Bueno, ahora que tú ya sabes, Nefi, no se te olvide que yo sigo siendo el profeta y he recibido la revelación de que se regresen, porque tenemos que traer unos anales judíos que contenían la genealogía de sus antepasados. ¿Qué contenían esos anales? Es su historia, su lenguaje, la doctrina, su genealogía y su tradición. En este 2024, con tanta tecnología, nos parece absurdo, pero eso era su internet en esa época. Esos anales eran sus libros de historia. Eran tan importantes que los mulequitas no lo llevaron. ¿Y qué les pasó? En Omni, libro de Omni, dice en el capítulo 1, versículo 17, lo voy a leer, su idioma se había corrompido y no habían llevado anales consigo y negaban la existencia de su creador. Fin del versículo. Si tenías el pensamiento de Lamán y Lemuel por dejar tu bonita comodidad y ahora te dice tu papá que regreses, ¿te imaginas lo que habrán pensado? ¿Por qué el Señor no les pidió que llevaran los anales cuando salían de Jerusalén? Según veremos, quizás sea para probarlos o para ver su fe de todos ellos. Veremos qué ocurre. Ley es claro en decirles que no es Él el que los envía, sino el Señor, dice el versículo 5. Los hermanos de Nefi les parecía cosa difícil, no era fácil. Él otra vez regresar y volver a venir. Era cosa difícil. Están todos los hijos reunidos y te imaginas las caras de los mayores con cara de enojados, que el papá está hablando que se tienen que regresar, otra vez regresar en pleno sol, otra vez 3 días de caminata. En eso Nefi dice su famosa frase que todos los santos de los últimos días conocen. Versículo 7 y está marcado de amarillo. Iré y haré lo que el Señor ha mandado porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado. Fin del versículo. ¿Crees que esta frase lo inventó José Smith? Ya vamos en el capítulo 3 y hemos visto bastantes cosas que es difícil de inventar. Y más si se trata de José Smith. Este es un versículo muy conocido por nosotros. El versículo 7 del capítulo 3. El profeta José Smith dijo lo siguiente: como mi vida consistía en actividad y esfuerzos incansables, hice esta mi regla. Cuando el Señor manda, hazlo. ¿Dónde dice eso? Historia de la Iglesia en el volumen 2, fin del comentario. Eso dijo, esa tenía su regla José Smith. Reunidos, los hermanos hablando como ley, hablando lo que Ley les pedía a los hermanos mayores, como era costumbre, y habían dicho que no, que estaban en desacuerdo. Recuerda tu vida cuando has sido joven y tenías hermanos mayores, ¿te acuerdas? Si había algo de fácil, te unías, pues, ¿no? O no a la decisión de ellos. Siempre te unías. El menor siempre se une a la decisión de los mayores. ¿Para qué complicar, de verdad? Nefi se pudo unir a la decisión de sus hermanos y de esa manera dejaba solo a Ley con su decisión. Salvo que diga Ley, bueno, como ustedes no quieren ir, entonces nos regresamos todos. Ahora sus hermanos lo hubiesen querido a Nefi, pues por unirse a ellos en esa decisión, lo hubieran querido más. Eso es lo que sucede normalmente. ¿Te estás uniendo a Nefi y nosotros? Bien, bienvenido, ven para acá. Gracias, ven Nefi. Muy bien, Nefi. A ver, ahora pues Ley. Todos estamos unidos, nadie quiere regresar. ¿Qué harías? Pero la historia no dice eso. Dice que Nefi no vio la comodidad y el confort, sino la obediencia primero. Muchas veces la obediencia indica salir de la comodidad y el confort. Un domingo en la mañana cuesta levantarse para muchos para ir a la iglesia. Cuesta dejar el confort de estar en casa en lugar de ir a la iglesia, pero vamos por obediencia. Algo que debemos aprender de esta historia es que un líder debe tener una visión de la obra que tiene por delante. Nefi tenía que decidir: ¿me uno a mis hermanos y soy como ellos o es el momento de marcar la diferencia? Nefi toma la decisión de ser diferente. Es acá donde empieza su liderazgo.
cuando es diferente a los demás, y había tomado una decisión diferente antes, cuando le preguntó a Dios si lo que decía su padre era correcto, y recibió respuesta. Ahora tocaba seguir en ese rumbo de obediencia. Sorry, hermanos, pero llegó el momento de marcar diferencias o distancias de ustedes. Yo no soy como ustedes, yo soy obediente. ¿A quién? A Dios y a mi Padre. Porque mi Padre es mi Padre y es profeta. Siempre nosotros vamos a tomar decisiones y las decisiones no deben ser por mi mamá o por mi papá o por mis hermanos. Llega el momento en que tomamos decisiones por cuenta propia. Los países ponen una fecha para ello. Normalmente son los 18 años. A esa edad son considerados adultos, que quiere decir que toman sus decisiones propias. Haz una reflexión ahora y ponte a pensar en todas las decisiones que has tomado. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien o mal? ¿En las decisiones que tomaste le pediste guía a Dios? Es interesante ver que el Señor no les reveló en ese momento cómo cumplir exactamente esa tarea. Les permitió que siguieran buscando inspiración y actuaran. Ay, ay, ay. ¿Por qué no dijeron? Bueno, papá, ¿qué tenemos que hacer exactamente? Y si no quiere Labán, ¿qué hacemos? ¿Por qué no dijeron eso? Dinos exactamente para actuar como tu hijo Nefi. También hubieran dicho eso. No, no dijeron nada. Les faltó visión a Labán y Lemuel. Les faltó diferenciarse. Esas decisiones siempre existen y tenemos que tomarlas. Hermano, ¿y cómo se aplica en mi vida? ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Sabías tú que en estos meses que ha pasado recientemente, reuniones de Navidad y de Año Nuevo, la familia se reúne y hay algo que hablan de las herencias? ¿Qué decisión tomas? ¿Tú tomas la misma decisión a veces que los hermanos que dicen, papá, divídelos? ¿O eres de los hijos que dice, papá, hágase tu voluntad? Es tuyo y tú decides. ¿Cuál es tu decisión, mi amigo? Quizás en tu familia hay varios hermanos y dicen, el domingo no hay que ir. ¿O eres de los que dicen, yo sí voy, porque hice convenio con mi Dios? Ustedes quédense, es su decisión. Nefi estaba marcando distancia. Y grande, ¿eh? Muy grande. De nosotros dependerá. El versículo 8 dice que al oír eso Leí quedó altamente complacido, dice el versículo 8. Un padre oyendo el testimonio de su hijo, un padre oyendo a su hijo que tiene la misma visión que él, que están en sintonía espiritual. Es el deseo de un padre que los hijos ganen un testimonio y que se guíen por ese testimonio en la vida, que su fe crezca por mérito propio. ¿Cuántas lágrimas habrá derramado Leí al escuchar a Nefi su disposición a obedecer? ¿Te imaginas? Al regresar a Jerusalén y tener que ir a Labán a decirle de las planchas, los hermanos mayores cometen un grave error. ¿Cuál? El versículo 11 dice que echaron suertes para ver quién iría a Labán. ¡Wow! En la cultura judía, el hermano mayor es el que manda, es el que lidera, no puede estar echando suertes, porque eso indica que su autoridad la está dejando de lado, que no le importa liderar a sus hermanos. Pero a pesar de tomar esa mala decisión, la suerte le cayó a Labán, el hermano mayor, es decir, que no se salva. ¿Te imaginas cómo habrá ido Labán a conversar con Labán? ¿Con qué entusiasmo? Labán con B, obviamente que no quiso darle las planchas y lo acusó de ladrón a Labán y querer matarlo. Qué curioso que Labán le acuse a Labán de ladrón. Digo curioso porque después es Labán, con B, quien roba las joyas. Es decir, Labán, con B, es ladrón. Tal como vemos en la imagen, ahí que está fallando. Bueno, se hizo el intento, pero no se pudo. Así que nos regresamos, dice el versículo 14. Una vez más es donde se demuestra el liderazgo y Nefi. El liderazgo de Nefi. No hemos cumplido lo que se nos ha mandado. Labán y Lemuel se dieron por vencidos después de solo un revés.
estaban listos ya para darse por vencidos. Probablemente continuaron murmurando y criticando a Nefi de la misma manera que habían criticado a su padre. Quizás estés pensando que estos hijos no tenían nada de fe. Al parecer sí tenían fe, porque aceptaron venir a llevar las planchas y tomaron la decisión de ir a Labán, pero no se pudo. ¿Qué aprendemos de esto? Que se parece a nosotros en nuestra vida. Nosotros tenemos fe para muchísimas cosas. Intentamos, pero, no se puede, no se logra, no funciona. ¿Y qué hacemos? Decimos como no lo dijo Labán, pero sí lo pensó. Se intentó, pero no se pudo. ¿Verdad que decimos eso? Eso lo pasamos todo el tiempo en nuestras vidas. Todos hemos pasado por eso. La primera vez no se puede, la segunda vez no se pudo, la tercera la vencida y tampoco se pudo. ¡Ey! Intenta otra vez, toma nota, redobla tu fe en el Señor. ¿Cómo, hermano? Redobla tu fe en el Señor. No te des por vencido. Por cierto, cada vez que lo intentas, piensa mejor y prepara diferentes planes. Eso es muy importante. Es deliciosa la enseñanza que podemos obtener de este libro y de lo escrito por Nefi. Gracias, Nefi, por enseñarnos. Nefi tenía una resolución de lograr el objetivo y lo iba a hacer, dice el versículo 15. No vamos a descender hasta que cumplamos lo que el Señor nos ha mandado. Es muy seguro que Nefi ya habrá estado pensando en qué pasaría si no se podía. Así que en ese momento tomó la decisión que gusta al mundo, porque Labán era del mundo. ¿Y si le ofrecemos nuestro oro a cambio de las planchas? Creo que estaría bien, ¿verdad? Ante tantas dificultades, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer o ser? Nefi lo dice en el versículo 16. ¿Qué es lo que nos dice? Ya se acaba de marcar en el versículo 16. Seamos fieles. Eso es lo que le dice. Seamos fieles. ¿Cómo vamos a ser fieles en este momento? Nefi sabía muy bien que los anales eran muy importantes porque le serviría para preservar el idioma y la doctrina, dice el versículo 19 y 20. La idea no es mala para los hermanos mayores, porque de seguro que las joyas eran bastante a cambio de unas planchas que supuestamente no tienen valor para alguien que no las usa. Estaría de acuerdo entonces Labán, ¿verdad? El versículo 25, en el 25, Nefi se percata que Labán codicia sus bienes. Él los codició. Es decir, la codicia está primero en Labán, antes que cumplir. Eso es muy importante porque uno lo ve que el hombre es codicioso. Y ahora, ya lo intentó Labán, ya lo intentó Nefi, el que recibía la revelación, y encima se robaron nuestros bienes, es decir, todo mal. ¿Y ahora, Nefi? ¿Qué hacemos? ¿No dices que has visto una visión? ¿No dices que eres espiritual? ¿No dices que nuestro papá lee y ve visiones? Ahora, ¿qué hacemos? Encima casi nos mata, porque fallaron, ¿verdad? Falló Labán al ir y casi lo matan. Van todos, les entregan el oro, se quedan con su oro Labán y casi los mata. ¿Qué hacemos entonces? Obvio que el enojo y la ira afloran en los seres humanos. ¿Qué hacer entonces? Es donde el hombre natural deja que su instinto le aflore y se deja llevar. El versículo 28 dice que agarraron una vara y le empezaron a golpear a Nefi. Llega el momento en la desesperación. Después de 2 fracasos, Nefi aún se mantuvo fuerte en la fe. ¿Qué te diría tu familia después de 2 fracasos? ¿Qué te diría tu familia después de 3 fracasos? ¿De 4, de 5, de 6? Incluso cuando Lamán y Lemuel lo golpeaban, Nefi creyó. Sí, creyó. Gracias, Nefi, porque eso me enseña a creer en momentos difíciles. Entonces nos podemos preguntar, ¿todavía creen cuando están siendo golpeados? Golpeados por la vida, le dices al Señor, no sé cómo lo voy a hacer, Padre, pero con tu ayuda aún voy a cumplir tu voluntad.
¿O sigues el ejemplo de Lamán y Lemuel que dudaron, murmuraron, temieron y se dieron por vencidos? ¿Qué actitud tomas, mi amigo? Otro punto es que Nefi, después de resistir dos grandes fracasos, finalmente vio recompensada su fe. Vino un ángel. Nefi debe haber necesitado algo de apoyo en ese momento y me imagino que eso ayudó. Pero Nefi no lo sabía todo, porque así es la fe. Tener fe no es saberlo todo. Hay cosas que uno todavía no las sabe, sino que poco a poco las va aprendiendo. El ángel le dijo, he aquí volveréis a subir a Jerusalén, y el Señor entregará a Labán en vuestras manos. Así dice el versículo 29. Oh, bueno, ya probaste tu fe, así que ahora vienen los milagros mayores. Tu fe tiene que ser recompensada, así que prepárate, Nefi. No podemos dejar de lado lo que les dijo también, que Nefi sería el gobernante sobre ellos. Es decir, perdieron su liderazgo. Sorry. Eso debemos saberlo. Aquí les dice, ¿eh? No debemos dejar de pasar en alto. Luego los hermanos se van a quejar. Luego se van a quejar y lamentar. Pero ya perdieron su liderazgo. Entonces Nefi conoció el cronograma del Señor, lo cual es muy importante saber. Hay muchas cosas que son la voluntad del Señor, pero cuyos cronogramas de tiempo, no son conocidos por el hombre y eso es un gran problema. Tengamos esto en cuenta cuando estemos tratando de cumplir la voluntad del Señor. Después de hablar con ellos, el ángel se fue. ¿Y qué pasó con los hermanos? Empezaron otra vez a murmurar, dice el versículo 31. Bárbaro, no cambia. Pero esto nos enseña porque hemos oído hablar de muchas personas que piensan que si pudieran ver a un ángel y él les diera cualquier cosa, lo creerían y nunca más lo dudarían. Sin embargo, aquí estaban estos dos jóvenes que habían visto a un ángel y les habían hablado, y apenas se había ido, comenzaron a murmurar. No creían lo que el ángel les había dicho. Una vez más, si no crees ahora, menos será si se te aparece un ángel. Llegamos al capítulo 4. Los hermanos, me imagino, renegando, le dijeron a Nefi, bueno, tú eres el líder y te seguimos. Nefi les da ánimos recordando a Moisés. Por lo visto conocían y muy bien la historia de Moisés. Eran judíos y Moisés había sido el más grande, pues líder, ¿no?, que ellos tenían. Hago un alto aquí para leer algo importante y conocer más de José Smith y el libro de Mormón. El versículo 4 dice que llegan a los muros de Jerusalén, tal como lo he marcado. Emma Hale Smith, ¿saben quién es ella? Bueno, pues la esposa del profeta José Smith, Emma Smith, pero su nombre era Emma Hale Smith. O en español, Emma Ale Smith. Ella dijo lo siguiente, lo voy a leer. En base a este versículo, cuando dice que lo he marcado, llegaron a los muros de Jerusalén. Cuando mi esposo, voy a leer lo que ella dijo, cuando mi esposo estaba traduciendo el libro de Mormón, escribí una parte, porque ella también fue la que escribía, dice, escribí una parte mientras él dictaba cada oración, palabra por palabra, y cuando llegaba a nombres propios que no podía pronunciar o a palabras largas, los deletreaba. Ahí demuestra pues el poco conocimiento que tenía José Smith. Y mientras los escribía, si cometía algún error de ortografía, él me detenía y me corregía la ortografía, aunque le era imposible ver cómo los escribía en ese momento. Incluso la palabra Sara o Saría no la podía pronunciar al principio, pero tenía que deletrearla y no la pronunciaba por él. Y yo la pronunciaba por él, perdón. Cuando se detenía por cualquier propósito, en cualquier momento, cuando comenzaba de nuevo, comenzaba donde lo dejó sin ninguna vacilación. O sea, no regresaba. Ahí estamos, viendo el propósito que no era un invento, sino era una traducción. Y una vez, aquí es donde lo quería contar, estaba dando un preámbulo, dice M. Smith, dice, una vez, mientras traducía, se detuvo de repente, pálido como un papel, y dijo, Emma, ¿tenía Jerusalén muros alrededor? Cuando respondí, sí, respondió, oh, tenía miedo de haber sido engañado. Wow. Tenía un conocimiento tan limitado de la historia
en ese momento que ni siquiera sabía que Jerusalén estaba rodeada de murallas. Fin del comentario. ¿Quién dijo eso? M. Smith. ¿Dónde está? Vislumbres personales del profeta José Smith, así se llama el libro, escrito por Iron y Helen Andrews. Fin del comentario. Al llegar a Jerusalén, o sea, esto no es invento, es difícil, porque José Smith ni conocía ni sabía cómo es Jerusalén, y él pone ahí, y llegamos a los muros de Jerusalén. ¿Cómo va a poner un invento? Pues estoy inventando, yo ni tengo idea cómo es Jerusalén, ¿cómo le pongo? Otro punto para los que creen o niegan que el libro de Mormón pues es una traducción. Al llegar a Jerusalén, volvamos al tema, el líder Nefi, porque ahora es el líder, él es el líder, hace que se escondan sus hermanos en el versículo 5. Y Nefi es quien tiene que hacer todo. Eso es ser el líder, arriesgar su vida. Ese es el líder, pues. Qué miedo, ¿verdad? Pero el versículo 6 nos dice que iba guiado por el Espíritu, sin saber nada. Yo me dejo llevar por el Espíritu. Esta es la verdadera fe, poner toda tu confianza en el Señor. El presidente Harold Billy, presidente de la iglesia, en los años 70, dijo, mira lo que dijo, camina hasta el borde de la luz y tal vez unos pocos pasos hacia la oscuridad, y encontrarás que la luz aparecerá y se moverá delante de ti. Qué gran consejo, ¿verdad? Tenemos que caminar, avanzar y quizás veamos oscuridad, pero al dar los primeros pasos encontraremos la luz. Tengamos fe. Esa fe que tuvo Nefi. Tanta fue la fe de Nefi que al ir a buscar las planchas encontró a Labán en el suelo ebrio. Más fácil, imposible. ¿Cómo lo comprobó que era Labán? A pesar que ya lo había visto por la espada que tenía, dice en el versículo 9. La espada de Labán se conservó a lo largo de los siglos, junto con las planchas del Urim, el Urim y el Tumim y la Leona, elementos que formaban una colección de reliquias sagradas. Por si acaso. En Doctrina y Convenio, sección 17, versículo 1, dice lo siguiente. He aquí os digo que tenéis que confiar en mi palabra, y si lo hacéis con íntegro propósito de corazón, veréis las planchas y también el pectoral, la espada de Labán, el Urim y Tumim. Fin del versículo. Nefi, ojo, eso estuvo cuando encontró las planchas, lo encontró José Smith. Todo estuvo ahí. Qué bonito, ¿verdad? Nefi, al ver la espada y a Labán en el suelo, dice el versículo 10, que el espíritu lo compelió. ¿Qué es eso, hermano? Lo obligó. ¿A qué? A que matara a Labán. Sí, a que lo matara. Así como escuchas. ¿Es capaz de discernir entre los impulsos del espíritu y sus propias emociones humanas? Seguramente se habría enojado con Labán por la forma en que él y sus hermanos fueron tratados en su último encuentro, pero su enojo no entra en el proceso de toma de decisiones en ningún momento. Nefi no actúa enojado. Puede haber estado, pudo estarlo, pero hasta el punto de matar a alguien. Ahora a Nefi se le presenta un problema. ¿Cuál de los dos mandamientos o de los mandamientos debe obedecer? Le habían enseñado a no matar, pero el espíritu lo instaba a quitarle la vida a Labán. Tuvo que elegir entre dos mandamientos aparentemente contradictorios. Afortunadamente, este tipo de enigma espiritual es poco común, así que no te compliques la vida y pienses qué haría si se me presenta a mí. Es muy difícil. Adán fue colocado en una situación similar en el jardín del Edén. Después de que Eva participó del fruto prohibido, no podía multiplicarse y henchir la tierra y no participar del fruto prohibido al mismo tiempo. En estos raros conflictos espirituales, uno debe seguir el ejemplo de Nefi y Adán y elegir la mejor de las dos opciones, siendo guiado por el Espíritu. Dice el versículo 6, si en algún momento tuvieses esa dificultad, déjate guiar por el Espíritu, no hay más.
el mismo versículo 10 nos dice lo que experimenta el ser humano. Se sobrecogió y deseó no hacerlo. Pero antes de seguir, porque lo puso Nefi en las planchas, lo hubiese omitido, o quizás contar de otra manera, para que complicara a los lectores, ¿verdad? ¿Tú lo hubieras puesto? ¿No hubiese sido más fácil para nosotros? ¿Por qué lo puso Nefi? Se puso al inicio del libro de Mormón para enseñar que debemos vivir el Evangelio de la obediencia y sumisión a la voluntad comunicada del Señor. Si Nefi no puede ceder a esta orden terriblemente dolorosa, si no puede obligarse a obedecer, entonces es muy probable que nunca pueda tener éxito o sobrevivir en las tareas que le espera. Terribles decisiones, pero que tiene Nefi que tomarlas para forjar su vida de obediencia con todo lo que le venga después. El versículo 11 nos dice que el Espíritu le dijo de nuevo. ¿Qué le dijo? El mismo Espíritu nos recuerda que Labán era un asesino, porque había querido matarlo a Labán y luego a todos sus hermanos. Y el Espíritu por tercera vez le dice que lo mate en el versículo 12. Porque se tenían que cumplir los justos designios del Señor, dice el versículo 13. Y no solamente eso, ahora le da un motivo. Un motivo. Este es un argumento poderoso y justifica quitarle la vida a Labán. En este caso, el Señor ejecutó juicio sobre el cuello de Labán antes de lo habitual. Y lo hizo con el brazo de Nefi. No olvidemos que por nuestra crianza y costumbres para nosotros no se ve bien. La misma historia le cuentas, esta misma historia, por si acaso, le cuentas a los árabes y los árabes criticarían a Nefi. ¿Y por qué lo criticarían? Es porque se demoró en hacerlo. ¿Por qué dudó tanto Nefi? Dirían ellos. Ahora esto no justifica para saber que nosotros en la actualidad podemos tomar la justicia por nuestras manos. ¿Puede la esposa maltratada justificar quitarle la vida a su marido declarando es mejor que un hombre perezca, que nuestra familia disminuya y perezca en la incredulidad? Obviamente que no. ¿Qué hacer entonces si estás pasando algo parecido? Bueno, separarse. No podemos aceptar el maltrato. La iglesia no lo acepta. Y hacerlo ya antes que llegue a temas mayores. Nefi va cobrando valor ante esta decisión. En el versículo 17 dice que se da cuenta que el Señor lo puso en sus manos, que Nefi no había hecho nada. Nefi toma una de las decisiones más grandes, obedecer al Espíritu, dice el versículo 18, y cumplir lo mandado, cortarle la cabeza a Labán. Hermanito, ¿pero por qué tuvo que hacer eso Nefi? ¿Por qué Dios necesitaba que Nefi matara a Labán? ¿No era mejor quitarle y apoderarse la ropa de Labán y salir disfrazados a buscar las planchas? Oh, qué inteligente eres. ¿Verdad que nosotros somos buenos para dar ideas o sugerencias? Sin embargo, dejar vivo al borracho Labán probablemente habría creado serios problemas. La borrachera se le quita al día siguiente y furioso habría encabezado un grupo de búsqueda para perseguir y matar a Nefi y sus hermanos y recuperar las planchas. Sin Zorán, la gente en Jerusalén bien podría haber asumido que Zorán fue quien había matado a Labán. Por cierto, son solamente sugerencias de lo que pudo haber pasado. Hablamos de la muerte de Labán, pero ¿quién era Labán? Esto es lo que dicen los estudiosos de la iglesia. Se dice que era gobernador militar de Jerusalén, porque en la noche se había reunido en consejo secreto con los ancianos, dice el versículo 22. Y él estaba en su armadura ceremonial cuando se reunió con ellos. Ahora, Lamán y Lemuel
dijeron en el capítulo anterior, él está a cargo de 50 hombres en la ciudad y 10,000 hombres en el campo. Labán estaba a cargo de la policía de la ciudad. Era el gobernador de la ciudad y los registros se guardaban en su casa. Eran registros familiares y él estaba relacionado con Lehi. Los estudiosos dicen que era muy probable que Labán tenga relación con Lehi. Es por eso que Lehi sabe dónde están estas planchas. No es un lugar probable para guardar la genealogía del pueblo, pero estaba ahí, pues. En un momento de alarma fueron puestos allí para su custodia. Ese era el lugar más seguro para guardarlos. Y efectivamente aprendemos que Jerusalén estaba sitiada por Babilonia, es decir, estaba a punto de ser eliminada. Los archivos se guardaban en todo lugar. Probablemente por eso las planchas de bronce y toda la genealogía estaba bajo custodia, bajo llave. ¿Por quién? Por Labán. En el versículo 36 nos dice que los judíos no supieran de nuestra huida al desierto. Cuando Lehi sale con su familia, los judíos no sabían. Es por eso que ellos no llevan todos sus bienes para que no se den cuenta. Su salida fue en el anonimato. De tal manera, cuando se enteren de que Labán estaba muerto, no se les culpara a la familia de Lehi. Los hijos de Lehi fueron a traer las planchas y no solamente matan a Labán. Traen las planchas, también traen a Zorán, uno más se suma a la familia de Lehi. Qué curioso, ¿verdad? Uno más se suma a la familia. Los versículos 33 y 27 nos habla de que hacen un juramento Nefi con Zorán, de perdonarle la vida. Y Zorán también jura los temores, y Zorán también les jura. Cuando al terminar, obviamente los temores, el miedo cesa. Así de vital e importante es el juramento entre los árabes o judíos. Es algo que no pueden romper. ¿Cuánto debemos aprender a sostener y respetar nuestra palabra? Porque ahora ya no se cree en nadie, por más que jure, ya que luego rompen su juramento. Llegamos al capítulo de esta clase, el capítulo 5, al final de este capítulo. Nefi nos narra también de su madre Saría, que al verlos cuando regresaron se regocijó porque había estado afligida. Vemos a Saría. Veamos a Saría. No se menciona nada cuando Lehi comenta que van a salir de Jerusalén abandonando todo. Tampoco se menciona cuando Lehi les dice que regresen a obtener las planchas. Ahora Saría, sin casa, sin sus bienes, en una tienda con Lehi, sin sus hijos, ¿cómo no reaccionaría? Es complicado tener una buena actitud. El versículo 2 menciona que se había quejado mucho y lo acusa de visionario a Lehi. ¿Una mujer de esta época aceptaría? ¿Dejaría todo y iría a la aventura de lo desconocido? Difícil, ¿verdad? Muchísimas mujeres lo pensarían mucho. No es fácil dejar el confort y encima, con el carácter que tienen, se escucharían frases como, ¿qué has dicho? ¿A dónde nos vamos? ¿Que vamos a dejarlo todo? ¿Estás seguro que has tenido una visión? Con tanto esfuerzo que hemos trabajado para tener nuestras cositas y ahora dejarlo todo. Piensa bien, Lehi. Estás loco, Lehi. No, tú estás loco. Yo le dije a mi mamá y me dijo que estás loco. Le dije a mis hermanos y me dijeron que ellos sabían que estabas loco. Mis papás me aconsejaron que te vayas tú y yo después te sigo. ¿Verdad que no suenan esas frases? Ándate tú, Nefi. Yo me quedo acá con mis papás y luego, ¿cómo vas? ¿Estás bien? Ya me llamas y yo voy. Con los bebés. Con los bebés Lamán, Lemuel y Nefi, tremendos hombrazos. No suenan, ¿verdad? Salvo que le digan a la esposa, ojo, eso cambia cuando le dices a la esposa, nos vamos a tal lugar que es mucho mejor y que vas a tener mucho más que acá. Y se le enseña el lugar. Obviamente que deja todo contenta. Pero Saría todavía no tiene un testimonio. Ante eso, Lehi, su esposo, le comparte su fe y su testimonio en el versículo 5, diciéndole, yo sé que el Señor librará a mis hijos de las manos de Labán.
Este libro como enseña del padre, de los hijos, de los hermanos y también de la esposa. ¿Cómo no tener fe? Aquí lo vemos a Saría, obviamente, desconsolada. Con la familia de Leí aprendemos que Leí obtuvo su testimonio porque lo buscó a través de una oración, ya que él había oído a otros profetas testificar de la destrucción de Jerusalén. Luego vemos que Nefi obtuvo su testimonio de la divinidad del plan de Leí a través de revelación directa. Luego San obtuvo el suyo porque él creyó en las palabras de Nefi y Saría lo obtuvo después de ser la testigo del regreso de sus hijos. Pero Lamán y Lemuel, sin embargo, nunca obtuvieron un testimonio porque nunca lo buscaron. No tenían ningún deseo de creer que su padre pudiera ser en realidad un profeta del Señor. Entonces aprendemos que cuando rechazamos el consejo de los profetas, a menudo es cuando nosotros, como Lamán y Lemuel, no queremos creer que el consejo es del Señor. Por lo tanto, nos falta el deseo de doblar la rodilla y humillarnos ante el Espíritu. Nefi y sus hermanos regresan, dice el versículo 7. Es cuando Saría se consoló. Es en ese momento que viene el consuelo y la felicidad. Y Saría dice, ahora sé con certeza, dice el versículo 8. Cada vez que un profeta proclama un nuevo mandamiento del Señor, sus seguidores deben luchar para aceptarlo o no. Esto puede resultar particularmente difícil cuando el profeta es un miembro de la familia. Así que cada vez que el profeta dice algo, nosotros debemos saberlo por nosotros mismos que es verdad. Tal fue el gozo de la familia que ofrecen sacrificios en gratitud, una familia agradecida. Luego nos dice que había llegado el momento esperado, las planchas, dice el versículo 10. Leí examina las planchas desde el principio. ¿Qué contenían las planchas que hizo que Leí mande de regreso a sus hijos arriesgando sus vidas incluso? ¿Tan importante eran las planchas de bronce? Tenemos que saber que contenían la historia de los judíos, desde la creación hasta los días de Leí, incluidas las profecías del Antiguo Testamento, escritas antes de los días de Leí, incluso las profecías de Jeremías, contemporáneo de Leí, estaban contenidas en las planchas, dice en 1 Nefi capítulo 5, versículo 13. Eso es lo que contenía. Se registraron casi todas las profecías de los principales profetas del Antiguo Testamento. Contenía los 5 libros del Pentateuco, lo mismo que tenemos ahora nosotros. Las planchas de bronce representaban un cuerpo de literatura más grande que nuestro Antiguo Testamento actual. Las planchas de bronce obviamente contenían una cantidad considerable de literatura que ya no existe en nuestro libro, que ya no existe en nuestro Antiguo Testamento. Contenía las palabras de muchos profetas cuyo mensaje sin el libro de Mormón de otro modo se habría perdido para el mundo. Estos eran hombres que claramente enseñaban acerca de un Mesías que vendría en carne para redimir a su pueblo. Además, en el versículo 16 dice que Labán también era descendiente de José, y muchos dicen que Labán y Leí eran familiares. Estos anales que lo obtiene Leí son escudriñados y descubren que son deseables. Ojalá que nosotros tengamos el mismo pensamiento al ver las Escrituras. El Señor poco a poco va detallando su plan. Versículo 22. La familia de Leí se irían de Jerusalén, pero con las Escrituras. Lo primero que es la espiritualidad tenía que estar en la familia de Leí. Y eso es lo que trata de enseñar. En estos 5 capítulos llegamos al final que hemos aprendido. Muchísimo, ¿verdad? Pero lo podemos resumir en siempre ser agradecidos de donde hayamos nacido. Hay un dicho que dice, yo no tengo la culpa de dónde ni cómo he nacido, pero sí es mi culpa dónde
¿Y cómo voy a morir? Nefi siempre fue agradecido por haber nacido de buenos padres. Aprendemos de Lehi que al ver a su pueblo descarriado, ora por ellos y recibe la revelación de poder salir de Jerusalén. Lo mismo le sucede a Nefi después que él mismo busca la revelación, busca la verdad, no se basa en una fe ciega del papá. ¿Cómo olvidar que Lehi era rico y dejó todo porque el Señor se lo mandó y que muchos no estuvieron de acuerdo? Muchas veces en tus decisiones espirituales, mi hermano, no van a estar de acuerdo los demás. Tienes que saber qué hacer. Un gran consejo nos da Nefi de cómo su padre les habló a sus hijos rebeldes y cómo nosotros podemos imitar. Hablar con el Espíritu es lo más potente que hay y que puede hacer cambiar a muchos. Ese poder del Espíritu lo podemos tener nosotros sin importar dónde vivamos, porque Lehi vivía en una tienda cuando le habló a sus hijos. Si a veces estás pidiendo respuestas o revelación, tienes que estar dispuesto a poder hacer lo que se te mande. Lehi pidió y recibió la revelación de salir de Jerusalén. Nefi pidió y recibió la revelación de regresar a Jerusalén a buscar los anales, así como a matar a Labán. No fue fácil, por eso recibió revelación, por eso recibió respuestas a sus oraciones. El Señor mandó que regresaran nuevamente para poder traer unas hojas de lata, hablando simplemente. Eran unas planchas, que esas planchas no tendrían valor si no las escudriñamos. Así son las escrituras. Son planchas que José Smith las tradujo. Si no las lees, simplemente serán eso, hojas de metal, que luego fueron puestas en hojas de papel y ahora están en internet o en tu dispositivo. El propósito es poder escudriñarlas y saber que son verdaderas para que cobren valor. De nosotros, de ti depende. Termino con la imagen que ves. En una reunión privada celebraron una misa católica. Y como era al aire libre, un hombre supuestamente pobre o loco llegó y se arrodilló. No sabemos si lo hizo por deseo o simplemente se le ocurrió. Pregunta, ¿este hombre que vemos arrodillado es hijo de Dios? Ante los ojos de Dios todos somos iguales. No lo olvides. Lehi tuvo una revelación. Sus hijos mayores lo ningunearon, pero Nefi dijo, no, yo tengo que saber por mí mismo. Soy el hijo menor, pero eso no me impide orar y al hacerlo se convierte en el sucesor de Lehi. Las posibilidades no eran para Nefi por ser el hijo menor, pero para el Señor. Todos somos iguales, siempre y cuando lo busquemos. Antes de terminar, quizás no te guste cuando menciono a los que critican a la iglesia o el libro de Mormón. Quizás ni enterado estás de las críticas, pero yo no hiero. No los hiero. Yo no humillo. Pero me refiero cuando ellos critican o cuando yo respondo a algunas críticas. Yo no les hiero, no los humillo. Pero yo defenderé mi creencia en la iglesia y el libro de Mormón con toda mi alma, mi fe. Yo la defiendo. Que esta semana, como todas las semanas, sea una semana más de búsqueda y que Dios nos acompañe, que defendemos nuestra creencia de la iglesia y que defendamos nuestra fe del libro de Mormón con toda nuestra alma. Ese es nuestro propósito. Buena semana, mi hermano, te espero la próxima. Gracias.